Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, al mundo por radionacional.com.uy y también al mundo por Facebook, en donde estamos. Y esto todo luego se edita y sale también al mundo a través de YouTube. Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Traje una editorial hoy un tanto especial. Tiene que ver con un diálogo imaginario. Traté de construir, discúlpenme si hay deficiencia literaria, seguramente sí. Diálogo imaginario de tres orientales respecto a este tema. ¿Qué rol cumplen los sindicatos? En este periodo estival, después de 2 años de pandemia, se encontraron vacacionando tres amigos, los tres uruguayos, y ¿sabes qué? Sin embargo, uno solo de ellos vive en nuestro país, los otros dos en el exterior. Quedaba claro entre ellos que Uruguay se consolidó como un país de emigración, algo que pronosticó el sociólogo César Aira hace ya unas cuantas décadas atrás. No viene el caso decir de qué país provenían los dos amigos vivientes, parafraseando a Morosoli, de la crónica diáspora uruguaya. Tampoco creo necesario que explique todo lo que ellos argumentaron acerca de esta insólita pandemia que ya lleva 2 años. Lo cierto es que saben muy bien que todo cambió en el mundo, cambió para peor en su gran mayoría de cosas, y en nuestras vidas, después del año 2020, todo se convirtió en un encierro, en virtualidad, en recesión de mercados, en incrementos de déficit fiscal, en inflación que no se controla a nivel mundial. El primero es un hombre informado en política. El segundo, que entra en conversación con él, no tanto. Sin embargo, su formación teórica, digamos académica, le ayuda a entender lo que se pueda conversar. Y en medio de esta conversación aparece un tercer amigo, el uruguayo que hace más de 16 años que vive en España, pero sí está muy informado en materia política y sobre todo respecto a la actualidad de nuestro país. Se considera realmente un patriota y lo demuestra con sus actos, con sus preocupaciones, con sus dichos. El primer amigo, el más informado en política, le hace una pregunta. Incluso van a hablar en términos retóricos tratándose de usted, que es un juego entre ellos, entre estos amigos. Discúlpeme, amigo, ¿usted qué rol cree que cumplen los sindicatos en una sociedad? Y entonces le responde el que no está tan informado, pero sí tiene formación académica, defienden a sus trabajadores, esgrimen sus derechos, ese es el rol. Entran en negociaciones con las empresas empleadoras, reclaman al gobierno por derechos que puedan ser vulnerados, negocian niveles salariales, negocian formas de pagos de sus salarios, en los tiempos, en el tiempo y forma, asesoran legalmente a sus afiliados. Inclusive le digo más, pueden prestarle otro tipo de servicios sociales que sean de beneficio para los trabajadores. Una biblioteca, por ejemplo, salas de recreación, salas de juegos, gimnasios, qué sé yo, parques de diversiones. Hasta de pronto podrían desarrollar una actividad mutual. Recogen firmas, le dice el que pregunta primero, como complementando toda esta función o este rol que decía el segundo. Recogen firmas para el referéndum contra una ley de gobierno, hacen campañas políticas contra actos de gobierno, como es este el caso. No, le dice el otro, por supuesto que eso no. No está en la naturaleza de su rol sindical. ¿Cómo van a hacer actividad política? Y entonces, dice el primero, ¿por qué en nuestro país lo hacen? ¿Sabe que el PIT-CNT es el proponente principal de este referéndum contra 135 artículos de la LUC? ¿Y cómo puede pasar algo así? ¿Y usted ha visto que un país pueda controlar a una central sindical o sindicato sin personería jurídica? ¿Ha visto algún caso en la historia en el cual un Estado, un gobierno pueda llevar el control de la actividad sindical si esa actividad sindical no tiene personería jurídica, por ejemplo? Porque está claro que con personería jurídica quedaría muy bien delimitado el campo de acción de los sindicatos como personas jurídicas reconocidas por el Estado, que es quien tiene el monopolio de reconocer a las personas jurídicas que tramitan su existencia ante él, como le pasa a cualquier sociedad civil, a cualquier sociedad deportiva o sociedad comercial. Pero si no tienen personería jurídica, gran pregunta,
¿Quién delimita el campo de acción de estas organizaciones? Que por otra parte son millonarias en adhesiones, y en adhesiones que en gran medida son compulsivas, al menos en los sindicatos de la administración pública. No hay control de sus acciones, tampoco de sus recursos económicos, ni de sus gastos o inversiones, menos de sus fuentes de ingresos o financiaciones que tengan estas organizaciones sindicales. Pero fundamentalmente quedaría delimitado, si acaso ocurriera lo de la personería jurídica obligatoria, quedaría delimitado también el rol que cumplen los sindicatos o, digamos, el campo de acción legítimo de cada sindicato y de la organización sindical que los organiza o aglutina a modo de una confederación de sindicatos, como es el caso del PIT-CNT. Tendríamos que saber cuáles son las incompatibilidades de sus funciones, que hoy por hoy no las sabemos. Por ejemplo, entre la acción sindical dentro del derecho laboral y las relaciones laborales respecto a lo que son actividades políticas que pertenecen a la órbita de los partidos políticos o coaliciones de partidos o grupos políticos que se dedican a la actividad política. Pero, ¿de qué disparates me está hablando?, le dice el menos informado. Del Uruguay, mi amigo, del Uruguay. Lamentablemente le estoy hablando de mi país. Es increíble ver que en nuestro país el PIT-CNT es una organización híbrida entre la actividad política partidaria, inclusive proselitista, ideológica, planteándole a la sociedad uruguaya un modelo socialista y su injerencia ostensible en el Frente Amplio como fuerza política de izquierda, que va alineada en esa ideología, exorbitando así su rol sindical. Qué curiosa desaprensión o imprevisión de parte de nuestro sistema político, ¿verdad? Qué curiosa imprevisión. Hoy tenemos un referéndum propuesto por el PIT-CNT-FA, una especie de leviatán marxista que busca campear en la opinión pública para desacreditar el principal acto de gobierno de esta coalición republicana que hace 2 años conduce al país por un proceso de cambios hacia más libertades y más derechos dentro de nuestra democracia. Y el tercer amigo, quien escuchó con respetuoso silencio, y te diría inhabitual incluso respeto de silencio, recién a esa altura de las verbalizaciones responde lo siguiente. Mire, mi amigo, solo su esfuerzo y su ardua labor le sacará adelante en esta vida, sea quien sea. Si trabaja en una empresa, su jefe no puede ser su enemigo. Si usted no tiene en cuenta a su patrón, evidentemente se perjudica a usted mismo. Si usted no tiene en cuenta cuál es la fuente de sus ingresos y esa fuente de dónde proviene, entonces usted no tiene en cuenta su propio destino y el de su familia. Usted no estaría cuidando su fuente de trabajo. Yo no me preocupo por tener un jefe, sino que me preocupo de que a mi jefe le vaya cada vez mejor. Si no le pongo palos en la rueda, seguramente todo va a andar mejor. Mire, con mi hermano hace 16 años nos fuimos del país y hoy administramos el mantenimiento de 1.500 camiones acá en España, en la zona de Figueras, cerca de ahí de los Pirineos, cerca de Francia. Solo mi hermano y yo. Y bajo mi jefe, que a la vez, mi jefe depende de Michelin, una empresa mucho más grande a la cual le brinda sus servicios. Yo le planteé, además del sueldo, que no es malo, ir a producción, es decir, obtener también ganancias por niveles de producción. Y sabe una cosa, a mi jefe le pareció correcto, pero para mi jefe más que para nosotros. Tenemos un sueldo digno, es verdad, pero ¿por qué? Porque entendemos que estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo te pueden pagar un sueldo digno si no te dedicas a producir y solo tocas los huevos? En español, tocas los huevos, como decir acá, disculpen la expresión, si solo te dedicas a romper los huevos y no laburás. El sueldo digno. Por ejemplo, usted en la radio, doctor, le dice este amigo al primer amigo que habló, que es abogado, periodista. Usted, doctor, por ejemplo, si no es independiente, es empleado de la radio, ¿no? La cuestión es así. Si usted es empleado de la radio y el programa no tiene la tirada de audiencia que tiene que tener, chau, amigo, se tiene que ir. Y si su producción es independiente, ve
y sale a buscar publicidad. No hay otra posibilidad. Hay que salir a laburar, a buscar la publicidad, a venderla. Pero para tener buenos anunciantes, tiene que ser bueno el programa, y para que el programa sea bueno y sea escuchado, tiene que trabajar mucho en sus contenidos, en el armado del programa, en la conquista de columnistas de prestigio y saber establecer un buen diálogo con ellos para que eso sea atractivo. Y sabe una cosa, amigo, eso es mucho trabajo, y agréguele la edición digital y agréguele la publicidad de todos los días y salir a buscar más y más publicidad. Es trabajo y más trabajo. El pensamiento del comunista es así. Yo voy a la radio, por ejemplo, que me escuchen los que quieran escuchar, y los que no me escuchan es porque son fachos o no entienden mis ideas, que me banquen las empresas del Estado todo lo que puedan, y si no, que me banque el dueño de la radio, que es el que tiene plata, el empresario. Y en todo caso, voy a negociar el nivel salarial con los convenios colectivos de trabajo, y que se ajuste siempre mi salario y que se incremente mi salario, porque es el deber que tiene mi patrón. Así piensan los comunistas, dice este último amigo. Y saben una cosa, cuando le preguntaron, bueno, ¿te decidiste entonces de qué se trata esto? Porque el segundo amigo decía, veo un Uruguay lleno de banderas rosadas y celestes. ¿De qué se trata todo esto? Este amigo le dijo, te lo voy a explicar con una pregunta, y fue todo lo que acabamos de oír. Entonces, cuando le dicen que ellos ya saben lo que van a votar, él les dice, este amigo que no era tan consciente en política, yo sé que voy a votar lo mismo que ustedes, y tengo muy claro qué es lo que van a votar. Y por supuesto, entendió que tenía que votar por el color del país. Esta es una editorial que pretendí sea más creativa o más recreativa, pero que es una reflexión que yo dividí en tres partes y que perfectamente podía ser el diálogo de tres personas, de tres orientales que se planteen realmente los disparates que estamos viviendo en nuestro país. Un sindicalismo que se dedica más a la actividad política, a poner palos en la rueda a un acto de gobierno, a no dejar gobernar, a no dejar que los hechos ocurran, y una vez ocurridos, bueno, después sí, a posteriori, hacer una evaluación como corresponde. Pero ya rápidamente se aventaron a esta campaña de parálisis del país a través de un insólito referéndum contra 135 artículos que son la legislación de aspectos sustanciales de la vida de nuestro país. Son simplemente el derecho vigente para articular temas como la seguridad pública, más facultades a la policía, regular el tema de alquileres para aquellos que no pueden presentar garantías, la libre portabilidad numérica, aspectos financieros como los que acabamos de hablar con el senador Raúl Valle, que hacen precisamente a esa libertad financiera, pero evidentemente inclusiva, porque el mundo va, ya sabemos, hacia eso, hacia esa actividad financiera cada vez más digitalizada a través de la revolución tecnológica, informática. Uruguay, que nos dé más garantía como ciudadanos, como habitantes. Un país que nos dé garantías en cuanto a nuestra seguridad, con una legítima defensa ampliada en el radio de acción, que nos permita defender nuestra vida, la de nuestros seres queridos y también nuestro patrimonio. Un país que le aplique penas de cumplimiento efectivo a todos aquellos que cometen delitos muy especialmente graves, delitos que atentan contra el bien mayor que protege nuestro país a través de la Constitución de la República, como lo es la vida, el honor y la libertad. Los tres primeros derechos fundamentales que nombra el artículo 7º de la Constitución de la República para decirnos que esa es la razón de ser de nuestra sociedad, que esa es la razón de ser a través de ese gran pacto o contrato que es nuestra Constitución. Y sin embargo, hoy tenemos una organización sindical que no obedece a los preceptos constitucionales que defienden y protegen el sindicalismo uruguayo, pero que establece claramente que deben tener personería jurídica. Y a su vez establece en nuestra Constitución que el régimen general, eleccionario o electoral de nuestro país es el del voto secreto y universal. Mañana voy a ir con este tema
porque me parece curioso y es un punto de inflexión y un punto crítico que le hago incluso a este gobierno y a la formulación de esta ley, que no ha contemplado un detalle fundamental: haber legislado prontamente la transformación del sistema sindical uruguayo a través de lo que la Constitución nos mandata, nos dice: personería jurídica y un régimen electoral, un sistema electoral de voto secreto y universal, tanto para la elección de autoridades como para las medidas importantes que se deban asumir en un sindicato, lo cual abriría inclusive a la pluralidad de ofertas sindicales, a un ejercicio más democrático del sindicalismo en el Uruguay, y no este status quo de un sindicalismo del Partido Comunista, omnímodo partido que atraviesa todo el sindicalismo único, de asambleas abiertas, con voto a mano alzada y sin personería jurídica. Por lo tanto, no debe ser muy pacífico aplicar la regulación de huelga con el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada y a la empresa, cuando tenemos esta realidad sindical que en nada obedece a los principios constitucionales que nos organizan como sociedad. ¿Qué tema, eh? Creo que ahí está el tema medular, el tema de fondo que hoy arroja estas consecuencias. El otro quizá, el instituto extraño, la uruguaya, del mecanismo del referéndum contra leyes o actos de gobierno, cuando en verdad la democracia directa tendría que ser el mecanismo plebiscitario para la creación de una ley o para la reforma de algún aspecto constitucional. Sin embargo, esos temas no los trata el sistema político, no los supo ver, muchos de buena fe no lo ven, evidentemente, no estoy diciendo acá, no estoy diciendo que haya mala fe, muchos no lo han logrado ver, en la vorágine de estos temas, en los trámites de estos asuntos de gobierno nuevo y en pandemia, quizá se apresuraron y pusieron la carreta por delante de los bueyes. Es extraño ver la regulación del derecho de huelga de esta manera, como si viviéramos en un país con un sindicalismo racional, muy civilizado, que está delimitado en sus funciones a través de la personería jurídica, que es lo que da como efecto fundamentalmente. La personería jurídica establece cuál es la órbita de acción, cuáles son las compatibilidades y las incompatibilidades que tiene esa organización. Y además transparenta también el aspecto financiero. Se hace obligatoria la rendición de cuentas, como a cualquier empresa, hasta inclusive monotributista, que lo debe hacer. ¿Por qué no el sindicalismo uruguayo? Deben hacer un balance año a año, deben establecer en ese balance correctamente cuáles son sus ingresos, por qué vías tienen esos ingresos, a su vez las vías que hacen compatibles a esos ingresos y cuáles son los ingresos que no podrían tener, por qué vías. Todo eso no está delimitado. Y por supuesto que no está delimitada la acción en la sociedad, porque al no tener personería jurídica, no sabemos bien si pueden también actuar en política como lo están haciendo. Hoy el principal actor político opositor es el PIT-CNT y su apéndice, que es el FA, el Frente Amplio. Por eso yo les digo PIT-CNT-FA. Toda la política opositora, toda la acción de oposición para con este gobierno, apuntando todas las baterías, estilo Rusia contra Ucrania, es evidentemente contra la LUC. Es poner prácticamente en jaque, rodear de armamento pesado a un acto de gobierno ahí como si fuera la frontera de Crimea. Y hoy los uruguayos estamos estancados en este periodo del año, en este asunto. Falta de previsión del gobierno cuando aquella primera etapa de recolección de firmas, y yo creo que sí, yo creo que sí. El presidente se durmió, o no quiso hacerlo, no hubo voluntad política. No salieron ahí rápidamente con 7, 8, simplemente diputados y senadores, gente capacitada que hubiera salido a hablar por todos lados y hubiera seguido gobernando, dedicándose a gobernar más de lo que lo está haciendo, porque ahora se ve embretado en todo esto, porque hoy el gobierno está en vilo de ser ratificado como tal o no. ¿Qué se pensó el gobierno? ¿Que había ganado por amplias mayorías? Si ganó tan solo por 37.000 votos, ¿qué le hacía pensar al presidente que no se iba a llegar a esa recolección de firmas? Que no iban a llegar
las masas militantes enardecidas por esta especie de irracionalidad sindical frente amplista que constituye la congregación ideológica del marxismo en nuestro país, que no iban a llegar a las firmas. Claro, si Montevideo hace 32 años, casi 32 años, que tiene intendencia frente amplista. Lo mismo el departamento de Canelones. La mayor concentración urbana y también de nuestro cuerpo electoral están en Montevideo y Canelones. ¿Qué hacía pensar que no iban a llegar a 670 y pico de miles de firmas? Bueno, evidentemente se llegó, se pasó de ese primer capítulo o episodio, ya para mí triste, desconsolador, desestimulante para un ciudadano racional de este país, ver que un acto de gobierno por el cual a ese gobierno se lo eligió, hoy está puesto en discusión ante la ciudadanía que se ve obligada a decidir, y en un componente grande, sin saber bien de qué se trata aún, de decidir si se continúa por este rumbo que marcan los 135 artículos de la ley de urgente consideración o se va para atrás. Te lo digo así. Porque el ir para atrás que plantea esta gente con estas ideas cavernícolas de un museo ideológico llamado marxismo es ir para atrás y caer además en el abismo. Vamos a ir al país sin regla fiscal, entonces otra vez, sin regulación del gasto, sin establecer un tope de endeudamiento. Vamos a ir al país donde las empresas subsidiarias del Estado que se conformaron con dineros públicos no tengan control alguno, como pasaba antes. Vamos a ir al país de Atala con alambre. Vamos a ir al país en el cual los empleados públicos entraban por doquier, como en el periodo de Mujica, y llegamos casi a 70.000 nuevos empleados públicos, sin saber si ocurría la necesidad de tener esos empleados públicos, sin medir la relación gasto del Estado respecto a Producto Bruto Interno, o gasto del Estado y balanza, por lo menos comercial, porque de utilidades no hablemos porque siempre da pérdida. Somos un Estado deficitario, con un déficit que había llegado a finales del último gobierno del Frente Amplio a un 5,1%, casi ahí en el bordeline del punto sin retorno, disparando una inflación que hoy mismo este gobierno no puede controlar. En un país donde los sindicatos no tienen personería jurídica, en un país donde los sindicatos cumplen más una función política e ideológica que sindical, en un país donde es compulsivo ser afiliado a un sindicato, por lo menos en la administración pública. ¿Ese país queremos? ¿O queremos un país racionalizado, racional, democrático en serio, con nuestros derechos en la órbita precisamente de lo que establece la Constitución de la República, en la órbita de lo transparente, que es el concepto fundamental de una república, la transparencia en la información de todas las actividades públicas, tanto estatales como paraestatales? Pero las actividades públicas de alta incidencia en un país como el nuestro tienen que ser transparentes, necesariamente transparentes. Pues bien, o pues mal, el PIT-CNT no tiene transparencia en sus acciones, ni financieras, ni de recaudaciones, y menos de rol. ¿Qué rol cumple? ¿Qué funciones? Evidentemente, este tema es un tema a tratar en serio si queremos hablar de una reforma en serio de un Uruguay hacia un futuro inmediato que no comprometa a las nuevas generaciones. Nosotros, quien habla, quizá con suerte tengamos 20 años más de vida y ya seremos un viejo cascarrabia que tendremos que depender de nuestra jubilación. Simplemente eso, pero los que vienen, con suerte te digo, ¿no? Y muchos de nosotros y los que hoy escuchan, lamentablemente por cronología, ya no estarán. Pero entonces, ¿para qué perder el tiempo? Hablemos en serio, si hablamos de libertad, como en este programa, si hablamos de república, democracia, esas palabras que son tan lindas, pero son tan grandes, y les confieso que me exige mucho, ¿eh? Les confieso que me exige estudiar todos los días para no venir acá a parlotear o hacer un lorito que repite, si vos querés, como si fuera una foca, ideales ya inaplicables o lugares comunes de lo que es el concepto de república, libertad, Estado de Derecho. No,
para hablar en serio, para realmente entrar con el bisturí a fondo respecto a temas que están bastante podridos y se los va ocultando, se les va echando cal arriba, o temas que están muy sucios y se barre debajo de la alfombra, típica conducta uruguaya. Bueno, estos temas hay que ponerlos bien a la luz pública, porque si estos temas se resuelven, estos mamarrachos, como este referéndum, no ocurrirían en el país. El mamarracho que ocurrió el otro día con la justicia fiscal ante un periodista también no ocurriría si entramos a entender que hay que desmontar un Estado que está legislado inconstitucionalmente. ¿Cuántas inconstitucionalidades hay en el país? Un montón. Tema también a tratar, se los prometo. Pero hoy el tema es este sindicalismo absolutamente exógeno a la idiosincrasia política institucional del país. No es exógeno a la idiosincrasia sindical, que fue medrando a través de estos privilegios únicos, exclusivos, que tiene el sindicalismo uruguayo, bajo el argumento trillado de pobrecitas organizaciones sindicales que no tienen fines de lucro. ¿Cómo les vas a imponer la personería jurídica y por qué lo del voto secreto? Si no hay voto secreto, son los mismos de siempre, que se juntan en las asambleas eternas de siempre, que van a patotear y van a correr al resto de la gente que no se va a sentir para nada asimilada, sino rechazada por esa gente que van a militar ideológicamente, no a cumplir un rol estrictamente sindical. Ese es el asunto, ese es el kit. Lo extraño es que en una ley de urgente consideración no se haya legislado con urgencia este tema para después hablarnos de la regulación pacífica del derecho de huelga con el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Y te confieso, yo apoyo el no, el voto celeste, lo digo abiertamente, porque es infinitamente mejor tener la LUC a no tenerla, porque es ir para atrás si no tenemos la LUC. Pero en este tema, en este asunto específicamente, pifió feo, pifiaron. Es casi como el resultado de una charla cajetilla de cafetín o de confitería, y vamos a regular pacíficamente la huelga. Parece una mariconada casi. La huelga con el derecho al trabajo. Pero muchacho, ¿no te estás dando cuenta que el sindicalismo es un sindicalismo del poder total, omnímodo, sin personería jurídica, un sindicalismo de voto a mano alzada, abierto y absolutamente comunista, con otra idiosincrasia? No va a ser pacífica la aplicación de esta ley si no pacificaste ante el país con una reforma sindical como corresponde. Ahí está el tema. La gran pregunta, ¿hay voluntad política para hacerlo? Parece que a regañadientes parecería ser que sí, pero tendría que haber sido el punto de partida. Hoy se habló de legislar la personería jurídica y mañana, no sé cuándo, será después de la LUC, todo acá queda para después, se tendrá que tratar el tema del voto secreto obligatorio dentro de las personas jurídicas que se conformarán como sindicatos dentro de un sistema sindical. Si no, la batalla cultural e institucional sigue estando en pérdida, sigue perdiendo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en otro programa especial vinculado a la Ley de Urgente Consideración para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.